¿No sabes programación? Así puedes programar sin usar código. Los lenguajes de programación son una parte fundamental de la informática y del Internet moderno. Además, pueden abrirnos una gran cantidad de puertas de cara a un futuro laboral. Sin embargo, igual que ocurre con los idiomas, los lenguajes de programación no se les dan igual de bien a todo el mundo. Por ello, hay muchos usuarios que pueden quedarse con las ganas y, por culpa de no saber programar, no poder meter la cabeza en este mundo. Sin embargo, por suerte, hoy en día no es necesario picar código para todo. Cada vez es más común encontrar todo tipo de webs, plataformas y aplicaciones que nos permiten programar sin necesidad de saber ni usar nada de código. Y los proyectos que podemos dar forma a través de estas herramientas son de lo más profesionales. Es cierto que hay muchas limitaciones en cuanto a funciones, y que la interfaz de las apps pueden parecer iguales, o similares. Pero a cambio de estas dos pequeñas limitaciones, cualquiera va a poder dar rienda suelta a su imaginación sin la necesidad de saber programar. Webs para programar sin código. Las siguientes aplicaciones y webs nos van a permitir programar todo tipo de webs y aplicaciones sin necesidad de saber programar ni usar nada de código. Eso sí, algunas de ellas son gratuitas, pero para poder usar otras tendremos que pagar una cuota o licencia. Crear web con WordPress. Joomla. WordPress. Una de las formas más rápidas y sencillas de crear una web sin complicaciones es usar un CMS popular, como, por ejemplo, WordPress o Joomla, entre otros. Estos CMS se encargan de procesar la página web, y nos ofrecen a nosotros un entorno muy sencillo para editar el contenido de las páginas. Podemos personalizar nuestra web muy fácilmente gracias a la gran cantidad de temas que hay disponibles para estos CMS, y añadir o quitar funciones de forma rápida, y sin programar código, mediante los incontables plugins que podemos encontrar. Dreamweaver. Si queremos empezar desde más bajo nivel, pero seguimos sin querer programar, o programar lo más mínimo, entonces podemos recurrir a su diseño de páginas web profesionales, como es el caso de Dreamweaver. Este programa forma parte de la suite Creative Cloud, y cuenta con todo lo necesario para permitirnos crear todo tipo de páginas web sin necesidad de programar y sin usar código. Crea apps. Si lo que queremos es ir un poco más allá de las páginas web y crear apps para móviles, en concreto para Android y iOS, entonces debemos buscar otras alternativas especializadas en este fin. Una de las más conocidas es CreApp. Esta web nos va a permitir crear apps para Android y iOS sin necesidad de saber programar. Cuenta con un editor virtual muy sencillo de utilizar y, en 5 pasos, podremos tener nuestra app personalizada lista para empezar su distribución en las tiendas. Tuncable. Otra alternativa para crear apps muy fácilmente y sin saber programar, gracias al drag and drop, es Tuncable. Desde esta web vamos a poder crear gratis todo tipo de apps personalizadas y nativas, para Android, iOS y apps nativas. Además de permitirnos crear apps muy simples, esta plataforma nos va a permitir añadir funciones más avanzadas mediante un sistema de bloques, pudiendo coger funciones y acciones y colocarlas como queramos. Appive es otra alternativa más que nos va a permitir crear apps de manera muy sencilla y rápida. Esta web nos ofrece una serie de contenedores y elementos que podemos arrastrar y ajustar dentro de nuestra app como queramos. Una vez personalizada la app, simplemente nos quedaría publicarla en la correspondiente tienda de apps que queramos y listo. Programas. Crear juegos sin saber programar. Además de las webs anteriores, en la red también vamos a encontrar una gran cantidad de recursos que nos van a permitir crear todo tipo de proyectos sin necesidad de tocar código. Por ejemplo, si alguna vez hemos estado interesados en crear algún juego, las siguientes herramientas nos van a permitir hacerlo sin necesidad de escribir código, o con lo mínimo indispensable, si queremos disponer de algunas funciones adicionales. Unity 2019. GameMaker Studio. GameMaker Studio es uno de los motores de diseño de juegos más interesantes que podemos encontrar para el desarrollo de juegos, especialmente en 2D. Aunque es cierto que este programa nos ofrece una gran cantidad de posibilidades, sobre todo si somos avanzados y usamos código, podemos diseñar juegos relativamente sencillos, sin complicaciones, simplemente usando técnicas drag and drop, es decir, arrastrando y soltando elementos.
RPG Maker. Si lo que nos llama la atención es crear una aventura RPG, entonces RPG Maker es uno de los más interesantes que podemos usar. Este programa ha sido creado especialmente para aquellos usuarios que quieren crear un videojuego, pero que no saben programar. Desde este programa vamos a poder hacer todo lo que queramos, desde crear los sprites y gráficos hasta darles forma. Y todo ello sin necesidad de tocar una sola línea de código. Adventure Game Studios es una herramienta que nos va a ofrecer todo lo necesario para poder crear nuestros propios juegos de forma gratuita, y lo más importante, sin escribir nada de código. Cuenta con una interfaz muy sencilla de utilizar donde podremos encontrar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor. Este programa está traducido a varios idiomas, y cuenta con una gran cantidad de plugins que nos permitirán añadir funciones y características extra a los proyectos. Un gran fue para hacer videojuegos sin programar que podemos usar gratis en Windows. Unity y Unreal Engine. Unity y Unreal Engine son dos de los motores de videojuegos más potentes que podemos encontrar en la red. Es cierto que para poder sacarles todo el partido es necesario escribir código, y mucho, además. Pero si lo que queremos es crear un proyecto sencillo, sin muchas complicaciones, vamos a poder hacerlo con estas plataformas usando simplemente los paneles y menús del propio juego. Gamesalad. Gamesalad es otra plataforma muy sencilla que podemos usar para crear todo tipo de juegos sin saber programar. Esta plataforma nos va a permitir crear fácilmente juegos para PC, Android y iOS a través de una interfaz muy sencilla en la que no tendremos que introducir ni una sola función. En cierto modo es similar a GameMaker, pero cuenta con una interfaz mucho más sencilla e intuitiva para dar forma a los